Listo, buenas tardes, amigos de Teleamazonas. Hoy tenemos una emisión especial a propósito del informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, en la que se correlaciona a la ingesta de carne procesada y la probabilidad mucho mayor de generar cáncer de colon. Esta tarde, y para tratar el tema, nos acompaña la doctora Francisca Cifuentes, ella es máster en nutrición y dietética. El doctor Luis Nieto es especialista en oncología. Y el doctor Pablo Maldonado, que es especializado en enfermedades metabólicas. Bienvenidos sean a la transmisión y al tema que, como comentábamos un poquito antes del inicio, es de vital importancia y mucho más de interés para la gente, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar de alguna manera tratando la cuestión del informe de la OMS, que dice que la ingesta de carne procesada está prácticamente al mismo nivel del daño que hace el tabaco o la ingesta de licor e incluso la exposición a plutonio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su posición como profesionales ante esta declaratoria emitida por la OMS? Por favor, Francisca, si nos puedes ayudar. Bueno, desde el área nutricional, cuando nosotros vimos esto, en realidad yo creo que tal vez no nos alarmó mucho, ¿no? Nosotros ya veníamos desde algún tiempo trabajando con el área de que los embutidos de por sí producen ya cierta toxicidad en el organismo. Para la gente es nuevo y claro, se ha hecho realmente una confusión en todas las personas porque no saben en realidad qué es, si son solo los embutidos o es la carne roja o qué en realidad deben dejar de consumir, sobre todo en este país en que el consumo de embutidos es súper alto. ¿Sí? Nosotros, bueno, igual que Latinoamérica, pero Ecuador tiene un consumo muy alto de embutidos. Entonces sí, realmente es algo que a la población ha alarmado mucho. Incluso nosotros a veces cuando hablamos con las madres de familia y les preguntamos cómo es la alimentación de sus hijos, nos dicen, sí, es que yo a mi hijo le doy de comer una salchicha en la noche y creen que eso ya es una buena alimentación. Entonces ahora estamos rompiendo esquemas, en realidad, y creo que eso es lo que más nos ha preocupado. Doctor Nieto, es evidente, si se puede decir en términos simples, ¿es verdad esta relación que existe entre la ingesta de carne procesada y el cáncer? Sí, es verdad, pero incompleta. Al haberle puesto en la primera categoría a las carnes embutidas como causante de un cáncer, le ha puesto en el mismo nivel de los carcinógenos que nosotros ya conocemos como el cigarrillo, el alcohol, ¿sí? En definitiva lo ha puesto en una causa-efecto. Es decir, carne embutida igual cáncer, y esto realmente llama la atención. Y llama la atención en muchas cosas que yo como oncólogo, por ejemplo, tengo cantidad de incógnitas. La primera, es decir, se ha llegado a determinar el tipo de germen causal, es decir, el elemento que en este tipo de carnes produce cáncer, no. Para un poquito aclarar, en el cigarrillo igual cáncer, que es el cáncer de pulmón, el más conocido en el mundo, hemos detectado los agentes cancerígenos del cigarrillo, el alquitrán y otros derivados. De tal forma que en los embutidos queda todavía esto un campo ambiguo, muy genérico. No se puede decir embutidos igual cáncer. Entonces, yo como oncólogo lo que estoy esperando es el informe definitivo, ¿sí? Para poder determinar si realmente los estudios epidemiológicos fueron ya completos para poder titularlo como lo puso la OMS. Y de hecho, al haberlo puesto así, nos ha puesto en la mesa de discusión entre los profesionales que manejamos cáncer y evidentemente los agricultores, los industriales que manejan y preparan y comercializan este tipo de cáncer. Perdón, de carnes. De carnes. Perfecto. Doctor Maldonado, ¿qué sucede ahora en cambio con la carne roja en general, no con la procesada? ¿También hay una incidencia? La OMS habla claramente, ¿no?, del consumo de 100 gramos diarios que puede producir cáncer, ¿no? Está en tela de discusión eso. No hay estudios suficientes que pesen para dar un criterio de esos, ¿sí? Más allá de que la carne roja, que claro que nosotros sabíamos ya este esquema que la OMS lo publica, hay otros criterios, ya hay otras condiciones que a la carne roja le hacen más cancerígena. Es decir, las aminas, ¿sí? Los hidrocarburos. Al aumentar las temperaturas en la carne, eso quiero decir que al freírlas, al asarlas, aumenta la probabilidad de cáncer. Claro está que hay que esperar, como dice el doctor Nieto, los estudios definitivos, ¿no? Para que, como estudios de cohorte que fueron presentados
se validen, ¿no? Listo. Recuerden ustedes que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. En Facebook somos @teleamazonasec. En Twitter somos @teleamazonasec y en Facebook Teleamazonas Ecuador. Pueden utilizar en Twitter el hashtag Carnes y Cáncer para comunicarse con nosotros, mandar sus preguntas y que los especialistas aquí, que son los que dominan el tema, puedan despejarlas, ¿no? Ahora hay otra cuestión que siempre estuvo como en la palestra, ¿no? La pregunta necesaria, que es si estas carnes procesadas aportan nutricionalmente al organismo. Pero en realidad depende del producto, varían muchísimo y hay varios estudios en los que nosotros vemos que una misma salchicha de una casa varía mucho su composición nutricional con otra salchicha de otra casa. Ahora nosotros, bueno, hablemos directamente ahorita un poco de las salchichas como para enfocar el tema. Nosotros podemos ver salchichas que en su composición tienen mayor cantidad de almidones y de grasas y hay otras que tendrán mayor composición proteico, tendrán un mayor valor nutricional en este caso. Entonces depende mucho de la composición. Lamentablemente para el mercado es muy difícil analizar esto y a veces tampoco se maneja con mucho cuidado lo que realmente tiene el producto. Entonces, sí, en realidad el valor proteico puede variar según la casa o según la persona que elabore o la empresa que elabore el producto en general. Puede tener un valor nutricional. Nunca vamos a hablar de que los embutidos realmente son un producto con un alto valor nutricional. Yo siempre lo he manejado y siempre les digo a mis pacientes que un embutido puede llegar a ser igual que una golosina. Entonces, que lo manejen igual que una golosina. Es decir, un de vez en cuando. Claro que ahora es justo la duda que, como dice el doctor, ahorita la gente está como nunca más voy a consumirlo y no sabemos hasta qué punto se quede como el nunca más, porque a veces estas cosas nos alarman por cierto tiempo. Yo creo que es una alerta como para empezar a cambiar nuestra nutrición en general. Ahora, nos escriben en nuestras redes sociales, nuestro seguidor Guido Bajaña dice que ¿por qué el Ministerio de Salud Pública no promueve una dieta 100% vegetariana? O sea, ¿sería recomendable, doctor Maldonado, cortar definitivamente la ingesta de carne y de carne procesada para pasar a una dieta vegetariana? De ningún modo, de ningún modo. El aporte siempre de la carne es importantísimo, tiene un valor nutricional muy, muy importante. Tiene micronutrientes que ayudan al desarrollo, ¿no? Como el hierro, el zinc, la vitamina B12, etcétera. Sacarla del esquema es imposible y además hacer una dieta vegetariana tampoco es aceptable porque habría déficit, ¿no? Nutricional sobre todo. Ahora, algo que quería acotar también es que no hay que alarmar mucho a la gente en este sentido de los cárnicos sobre todo, porque en nuestro país estadísticamente no es un país, sobre todo en los últimos 3 años, no es un país que se ha consumido mucha carne. Es más, ha disminuido el consumo aproximadamente entre 40 a 50 gramos al día, que claro, no llega a los 100 gramos de carnes rojas a la que me refiero, y tampoco por el precio es asequible para la población, ¿no? Entonces, por ese lado no hay que alarmar mucho a la población. Doctor Nieto, la Asociación de Productores de Carne Mundial, a nivel mundial, dijeron que el informe emitido por la OMS es alarmista, ¿no? Entonces, porque de alguna manera se está presentando al consumo de carne roja y de carne procesada como el único factor que produce cáncer de colon. ¿Cuáles son otros factores, aparte de este, que pueden generar una patología de ese tipo? Bueno, dentro de las causas predisponentes del cáncer de colon existen otras, y eso vale la pena analizar para no dejarle solo a las carnes como ahora causantes de cáncer, las preparadas, y las predisponentes que le ponen en una segunda categoría a las carnes rojas. El tema es muy apasionante, digo, porque nadie tiene la verdad. Estos estudios están incompletos y yo solo quiero poner en comparación lo que pasó en la década del 80, 90, cuando nosotros hablábamos de que el factor más importante para el cáncer gástrico, tubo digestivo, eran los derivados de las proteínas de las carnes. Japón ocupa el primer lugar en el mundo por las carnes estas ahumadas y el no comer, es decir, las carnes crudas. Y lo mismo Chile, que ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Miren lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que en la actualidad, esa teoría que manejamos ahora, no es que la dejamos o la hemos olvidado, sino que ahora hemos descubierto que es una bacteria, el Helicobacter pylori, diagnosticada en tejido con endoscopía o en sangre, la que da el cáncer gástrico. ¿Qué quiero decir con este antecedente? Que
En el pasar del tiempo es probable que ya avancemos un poquito más respecto a esto de la carne preparada versus cáncer de colon. Sí, miren que y yo colaboro con los dos colegas que están aquí en decir que realmente se ha llamado la atención, pero aún así, si comparamos, ¿sí?, los efectos que produce, por ejemplo, el cigarrillo, que mata 1 millón de personas al año, el alcohol 600.000 al año y la contaminación ambiental 200.000 al año, está calculado que si es que es cierto este agente causal de la carne embutida igual cáncer, tendría que llevar a 50.000 personas fallecidas por esta causa durante un año. Y si comparamos, es decir, el fumar con el dejar de comer, evidentemente, el comer todos los días, perdón, evidentemente aún así está muy lejana la relación entre lo que es un cancerígeno de un alimento con el cigarrillo. Y termino dándole una estadística más, para que vea la diferencia, que esto realmente, este riesgo es muy bajito, es muy pequeño esto de la carne igual cáncer. Si nosotros comparamos a un fumador respecto a un no fumador, como factor predisponente o como causante de cáncer de colorectal, ¿sí?, la diferencia es entre el fumador y no fumador en cáncer colorectal, no pulmón, es de 2.5 a 3. Y en cambio, el paciente que come embutidos versus el que no come embutidos, la relación es apenas de 1.2 a 1.6. De tal forma que, si es que tenemos que tomar un poco de atención a lo que ha dado la Organización Mundial de la Salud, hay que cogerle con pinzas, continuo, y lo que sí podemos nosotros ahora decir es que se consuma menos. Ya lo dijeron los colegas que es importantísimo las carnes. Y existen estudios, que quizás esto también es importante que conozca pues nuestra población, de la IARC, que es la Agencia de Investigación Internacional de Japón, tiene varios estudios en donde hizo un seguimiento de los pacientes vegetarianos versus los pacientes que comen carne. Y la incidencia de cáncer fue igual en los dos grupos. Ese dato es importante, ¿no? Como para bajarle un chance a la alarma que se genera a partir de la emisión del comunicado, ¿no?, de la OMS. Ahora, doctora Cifuentes, ¿cuándo se convierte en un problema la ingesta de carne? O sea, ¿cuándo se puede decir que una persona está abusando de la ingesta de carne procesada y de carne roja? Nosotros hablamos más o menos como decía el doctor, más o menos gramos diarios que debe manejar una persona. Esto se maneja un poco según el peso de la persona, según el sexo de la persona, según la edad. Más o menos determinamos cuántos gramos diarios de carne debe consumir. Sin embargo, meterle a un paciente en que esté pesando o midiendo gramos diarios a veces se complica muchísimo y no es algo habitual. Nosotros, yo creo que aquí como ecuatorianos hemos antes manejado una buena alimentación, lamentablemente la estamos dañando últimamente. Creo que teníamos una muy buena alimentación y se consumía lo que realmente necesitábamos. Ahora la vida cotidiana, el estilo de vida ha hecho que nosotros cambiemos, por ejemplo, un pedazo de pollo a veces por un enlatado, ¿sí? O un pedazo de pollo a veces por una de este tipo de embutidos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos haciendo cambios que en realidad valen la pena y con esto, yo como digo, es una alarma que ahorita nos está ayudando a saber que un pedazo de jamón en un sándwich no es un almuerzo. Entonces sería mejor consumir un pedazo de pollo, por ejemplo, con su porción de carbohidrato y consumir con su porción de vegetales, que lo hace un plato o un alimento importante. Nosotros también, por ejemplo, acá en el Ecuador tenemos cereales riquísimos, tenemos la quinoa, tenemos el amaranto, tenemos el arroz de cebada, muchas otras cosas que hay que empezar a rescatar, ¿sí? Es de verdad que el tiempo a veces no da, pero como yo digo, a veces yo creo que esto de la OMS, más que como para asustar, sí sirve como para dar un poquito, abrir los ojos a las personas y enseñarles que sí debemos volver a la buena alimentación que algún rato tuvimos. Ahora, doctor Maldonado, si es que una persona decide, que al fin y al cabo pasa por una decisión personal, dejar de comer carne, ese valor nutritivo que aporta la carne al organismo, ¿cómo se lo puede reemplazar? Bueno, si es que se puede reemplazar. Es difícil reemplazar el valor nutricional de los micronutrientes, sobre todo de la carne roja, sobre todo el hierro hemo, que es el principal micronutriente que contiene la carne. Pero se puede formar una dieta o un plan alimentario balanceado para esas personas que decidan no comer carne. Claro, usando, en este caso, vitaminas y otros elementos
medicinales, ¿no? Pero que no llegan a justificar el hecho de dejar la carne. Pero que ya se convierte prácticamente en un tratamiento, ¿no? Claro. O sea, una cuestión recurrente de tomar fármacos. Fármacos en este caso para justificar el déficit de la carne, ¿no? De la ausencia de la carne. Doctor Nieto, ¿usted cree que la manera de preparar la carne, de procesar la carne también incide? O sea, ¿hay elementos químicos que pueden generar el cáncer de colon? A ver, el exceso de temperatura, ¿sí? O la forma de preparar la carne directamente al fuego o en áreas calientes, se está considerando como un factor predisponente. No está nada comprobado respecto a la preparación. Lo que ahora hemos entrado en el mundo es a la composición, a descubrir el agente causal de estas carnes embutidas que por colorantes, por sal, en definitiva, por elementos químicos que comercializan este tipo de carne, ¿sí? Pueden mediante estos ser los causales del cáncer. Por esto yo decía que es un tema apasionante esto, porque ¿cuál sería la obligación de este gobierno, del Ministerio de Salud, de las universidades? Realizar una investigación acerca de cómo están preparadas las carnes embutidas en la costa, cómo preparan los embutidos en la sierra y cómo preparan los embutidos en el oriente, por decir algo, en nuestro país. Para ver si es que existe un protocolo común si es que llevan ellos, es decir, un esquema de preparación uniforme. Imagínense que todavía ahí existe cosas para investigar. Como decía la doctora, es diferente prepararme un embutido en mi casa, ¿sí? Con una carne fresca, el comerme todos los días, ¿sí? Lo que haría en ese tipo es disminuir la cantidad, pero no es lo mismo una carne así fresca, preparada, ¿sí? Que por ejemplo fumar. Entonces lo que yo haría con mis pacientes, jamás decirles no coman carne. Mis pacientes les voy a decir que coman carne en forma esporádica y en menor cantidad. La OMS dice que 500 miligramos de carne al día roja, no, están ahí los dos, que es un pedazo de carne normal, durante 7 días es inocuo. Hablo de la roja, no ¿Qué le diría yo a mis pacientes? Simplemente que se sirvan una carne evidentemente bien preparada, una vez a la semana o una vez a 15 días. Pero además variando con la carne blanca, riquísima que tenemos en nuestro país, el pescado, el pollo, el pavo, el pato, ¿verdad? Si se puede variar junto con las rojas, con eso bajaría más notablemente esta alarma que se ha dado en el mundo y decir, come con calidad y vive bien. Recuerden a ustedes que nos pueden seguir a nuestras redes sociales, nos pueden escribir a nuestras redes sociales con el hashtag Carnes y Cáncer, para que despejen sus dudas, para que nos envíen sus dudas y aquí los especialistas, nuestros excelentísimos invitados, puedan puedan despejar la incógnita que ustedes nos están enviando. Doctora Cifuentes, ¿por qué tuvimos que esperar a que la OMS haga un anuncio tan fuerte como para ponernos a hablar del tema? Porque antes ya hubo 800 estudios hechos a nivel mundial, ¿no? Yo creo que de la OMS también llega a un punto de desesperación por salud, por lo que están haciendo en realidad. O sea, es verdad, ellos están conscientes que no están diciendo que no se debe comer nunca, jamás, porque incluso en un artículo que lanzaron ellos dicen que un niño podría comer hasta 12 salchichas al mes, que si nos ponemos a ver es bastantísimo, ¿sí? Entonces tampoco es que están diciendo jamás. Yo lo que creo que está haciendo la OMS es un llamado de atención sumamente importante, sobre todo para los que son los fabricantes. Y es por la forma en cómo están fabricados, bueno, valga la redundancia, este tipo de embutidos, porque, por ejemplo, la cantidad de nitritos que tienen estos son los que se les está relacionando directamente como causantes de un cáncer, ¿sí? Y aparte de eso tendrán muchas otras cosas que son los almidones, tendrán grasas en sí que a la final no son los que se les relacionan directamente. Eso ya podríamos llamarlo como un producto de mejor o de menor calidad, ¿ya? Pero los causantes directamente son estos nitritos. Entonces yo creo que para ellos tuvieron que llegar, creo que a este punto de hacer realmente una alarma muy fuerte. Y es para que cada país, como se hizo un estudio en México, es para que cada país llegue a investigar cómo se está fabricando las cosas. Es decir, cada vez nos están ofreciendo productos de menor calidad en el mercado.
Y yo creo que esto sí, para las empresas que fabrican, tienen que buscar la manera de hacer un producto de mejor calidad. Es decir, realmente que tenga mayor valor proteico. A veces muchos productos, nosotros vemos que dicen tienen menor cantidad de sodio, cuando en realidad en estudios, y esto no hablo del Ecuador en general, hablo del estudio que se hizo en México, los productos tenían básicamente el mismo valor de sodio, entre un producto que variaba prácticamente en costos, ¿no? Porque nosotros en embutidos y en carnes procesadas podemos ver que varía muchísimo en costo. Y a veces nos dejamos llevar solo por la etiqueta. Pero ya en el estudio real nos damos cuenta que el producto básicamente es similar. Entonces yo creo que es más la OMS lo que está haciendo. Yo estoy de acuerdo un poco en la postura de la OMS, en realidad, no el hecho de que se alarme, porque tal vez se está desviando un poquito, como dice el tema. O sea, no podemos comparar jamás, como dice el doctor, un tabaco con un pedazo de jamón. Sería imposible. Claro, sí. Sí, imposible. Pero sí creo que es un momento en el cual ahorita el Ministerio de Salud aquí en el Ecuador, justo lo que decía el doctor, tiene que intervenir. Es el momento de intervenir, es el momento de regular la fabricación de estos productos. Listo. Nuestra seguidora Gaby Castillo nos envía una inquietud. Doctor Maldonado, ¿cuáles serían los alimentos alternativos para no consumir carne, consumir menos carne? O sea, no tanto una cuestión farmacológica, sino con qué alimento yo puedo reemplazar los beneficios de la carne. Muy bien. Sigue siendo una pregunta muy radical. Bien han dicho los colegas que hay que saber comer esporádicamente la carne. Ahora, para reemplazarla, tenemos que concientizarnos de que debemos comer otro tipo de proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, el huevo, que es un gran alimento proteico, que reemplazaría la proteína de la carne de soya, por ejemplo, en la parte vegetariana, la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no se reemplaza el hierro que tiene la carne. Eso es irreemplazable. Podemos seguir consumiendo el pescado, el pollo, bien lo han dicho, con ese tipo de cárnicos que son más sanos, entre comillas, podríamos reemplazar a la carne roja, ¿sí? Eso. Doctor Nieto, tenemos una pregunta de Javier Maldonado que dice, como especialista, ¿cuál es su postura frente a las empresas de comida rápida en el país que usan este tipo de comida, ¿no? Cuando ya se viene una tendencia creciente que evidencia la patología que puede causar? Pienso que no solo yo, sino todos los habitantes, es decir, todos los consumidores vamos a estar un poco preocupados por lo que ellos han sentido este golpe tan fuerte, ¿no es cierto?, que puede, pues, evidentemente afectar su bolsillo. Porque si el mensaje de la OMS que jamás dice el que se deje de comer carne, sino disminuir, ¿sí?, los días de ingesta de esta carne preparada, a mí lo que me gustaría de la persona de esta gente de los agricultores y los que comercializan esas industrias de la carne, ¿sí?, comenzar pues a dirigirse a lo que decía antes, sea al gobierno, al Ministerio de Salud, a las universidades, para que si es que realmente, como dicen, porque ya estamos recibiendo cartas no solo de los industriales de Estados Unidos y del Reino Unido, que evidentemente están botando por el suelo estas conclusiones de la OMS, de la IARC. Entonces, en nuestro país lo que se debe hacer es eso, es decir, abrirse y solicitar para que el Ministerio de Salud comience a investigar, y las universidades también, que desempeñan un gran papel, comenzar a investigar cuáles son los colorantes, qué cantidad de sal, como decía la doctora, cuáles son en definitiva las sustancias que ellos están utilizando en nuestro país, ¿sí?, para darle el color de la carne embutida, para dar mejor sabor, para dar mejor presentación, es decir, que ellos se presten, que se abran para que ingrese un grupo de investigadores. Y aquí viene el gobierno, en que debería ser un compromiso, un plan de gobierno, no solo invertir en elefantes blancos, en infraestructuras físicas, ¿no?, de edificios y tal, colegios, sino ya entrar en lo que le va a mover a ese elefante blanco, ¿no es cierto? Y ese es el elemento humano. Es decir, científicos que vean y digan, nuestra carne sí está bien controlada, tiene un buen control de calidad, por ende el riesgo de cáncer solo si disminuimos ya bajamos,
Pero si comprobamos que no existen elementos que puedan convertirse en cancerígenos, conseguiríamos pues algo fantástico. Ahora, a propósito de lo que dice el doctor, doctora Cifuentes, ¿usted qué cree que es más relevante una intención del gobierno, como hubo algún momento en el de poner impuestos a la comida chatarra? ¿Es más relevante eso o más relevante una cultura dietética, alimenticia, generada desde los hogares de los ecuatorianos? Yo creo que mucho más importante es la cultura. Y yo siempre he dicho y repetiré que tener o aprender hábitos nutricionales es algo que se debe enseñar desde la escuela. Sí, o sea, todos debemos saber, debería haber una materia en los colegios, en las universidades que nos enseñen qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un vegetal, cuáles son las verduras, cómo combinar. Algo realmente simple, ¿no? No digo que necesitan estudiar la carrera completa, pero realmente a veces van los pacientes y les debe pasar lo mismo, que llegan con un desconocimiento impresionante de qué es cada cosa. Entonces yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión que se debe empezar hoy por hoy. Incluso, no solo hablando de la carne roja, porque si nosotros nos ponemos a ver muchísimos de los alimentos, podemos llegar a conclusiones de que la cantidad de hormona que tiene el pollo, por ejemplo, y se va a generar otro tema súper amplio. Entonces realmente no es que nosotros estamos, solo la carne roja es el causante, o los embutidos ahora van a ser causantes de los problemas, por ejemplo, de cáncer. Hay muchas otras cosas que van atrás o están relacionadas con este problema de cáncer. Incluso, como decía el doctor, en la parte, ahora estamos con una moda de que todo el mundo quiere hacerse vegetarianos, ¿sí? Y realmente llega a ser una moda, porque no saben diferenciar o no saben cómo realmente suplementar esas proteínas, y a veces creen que comer lechuga es ser vegetarianos, cuando el concepto de ser vegetariano es otra cosa muy diferente. Tratar de suplementar las proteínas de las carnes, algo como dijo el doctor, muy difícil. O sea, en realidad a veces llegar, bueno, y si tenemos un vegetariano o volácteo, por ahí medio que nos salvamos, pero si ya tenemos un vegetariano que no come absolutamente nada, se nos complica bastante. Entonces es una moda, es incluso una cuestión cultural que están adquiriendo hoy por hoy muchos adolescentes, esto de ser vegetarianos. Por un lado, creo que este anuncio de la OMS va a dar como que un hincapié para que más adolescentes, yo creo que son las personas que ahorita están más inestables en este tema, se vuelvan más vegetarianos, ¿sí? Lo cual también es un riesgo súper alto porque no saben cómo hacerlo. Si a veces a nosotros como especialistas nos cuesta crear una dieta para suplementar, imagínense las personas que no tienen un conocimiento súper amplio. Muchas gracias a la doctora Francisca Cifuentes. Doctor Maldonado, ¿cuál sería su recomendación para la gente que de alguna manera muestra una tendencia adictiva a este tipo de alimentos, ¿no? La recomendación no solamente para ellos, ¿no?, sino para el resto de gente, que concienticemos que nuestra alimentación debe ser prioridad desde la casa, en la escuela, en los trabajos. Debemos comer sano, debemos comer bien, variado y suficiente. Esa sería la recomendación para todas estas personas que son adictivas a este producto, ¿no? Gracias, doctor Maldonado. Doctor Nieto, más o menos para finalizar, ¿cuándo la persona se tiene que alarmar? ¿Cuáles son los síntomas que tienen que alarmar a la persona y de alguna manera como mandarle una señal de que ya tiene problemas en el tracto digestivo? Lamentablemente el cáncer colorectal, si queremos topar esto, pues no da síntomas, salvo en fases avanzadas, cuando existe un sangrado, y tenemos que pedir exámenes de ese momento, ¿verdad? Una sangre oculta en ese, y luego pues las colonoscopías. Entonces, quizás el mensaje que sirviera ahora emitir a la población es que nosotros debemos mantenernos, para evitar cualquier tipo de cáncer, y manejar tres cosas que son importantísimas para prevenir cáncer en términos generales. En primer lugar, dejar el cigarrillo. En segundo lugar, suspender el consumo excesivo de alcohol. Y en tercer lugar, mantener la superficie corporal. En este tercer punto está lo que es dieta y lo que es ejercicio. Si nosotros vivimos mirando estas tres cosas, repito, dejar el cigarrillo, suspender el alcohol y mantener la superficie corporal, y si no llegará a la obesidad, donde ya tenemos cualquier cantidad de problemas, de diabetes, problemas metabólicos, etcétera, etcétera, mantener eso ya haríamos bastante. Es decir, mantener esos tres principios. Listo, muchas gracias. Queremos agradecer a la presencia de la doctora Francisca Cifuentes, máster en nutrición y dietética, al doctor Luis Nieto, especialista en oncología, y al doctor Maldonado, que es especialista en las enfermedades metabólicas.
A ustedes, nuestros seguidores, también les queremos agradecer por acompañarnos esta tarde. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter estamos como @teleamazonasdc y en Facebook como Teleamazonas de Ecuador. Estén atentos a nuestras publicaciones porque tenemos muchas más sorpresas para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también muchas gracias. Gracias. Queridos especialistas y profesionales.